¿Ya? Vale. Buenos días a todos. Bienvenido a mi sesión de introducción a SharePoint como centro de colaboración. Mi nombre es Martín Luis López Requena. Siempre me gusta decir mi origen por el acento que tengo, que parezco gallego. Y soy malagueño con más de 15 años de experiencia en tecnología de Microsoft. Actualmente trabajo en Entity Data como arquitecto jefe. Además, imparto formación interna, externa. Soy actor técnico y orador público en eventos de la comunidad. Estoy certificado en Microsoft desde el año 2003, con la primera certificación de Solution Developer. Y también la de Training desde el año 2005. Mis dos últimas certificaciones en la de Enterprise Administrator de Microsoft 365 y la de Developer. En primer lugar, quiero agradecer a todos los organizadores, a los sponsors, ya que sin ellos no podría ser posible este gran evento. Y sobre todo, a todos vosotros por vuestra asistencia. Sobre todo los sponsors por los regalitos de la rifa que vamos a tener. La agenda que tenemos en esta sección, empezaremos como es habitual, con una introducción donde veremos herramientas actuales de colaboración. Daremos una definición de SharePoint, realizaremos un breve repaso en la historia de SharePoint y versiones que utilizar, si la versión on-premise o la versión online. Y continuaremos viendo los principales conceptos y funcionalidades del producto, como pueden ser tipo de sitios, diferencia entre clásico y moderno, elementos web, lista y bibliotecas de SharePoint, columnas, tipo de contenidos, OneDrive, audiencia, seguridad, entre otras cosas. Y terminaremos con las recomendaciones de material de apoyo para ir profundizando sobre este tema. Últimamente, espero que nadie se quede dormido, ya que últimamente se me están quedando toda la gente pues aburrida y lo que voy a intentar que sea lo más dinámico posible, aunque puedo ir un poco acelerado, sobre todo por todo el contenido que quiero enseñar en esta sección y el poco tiempo que tengo. Vamos un poco al lío. Introducción. Actualmente en el mercado sabemos que existen muchas herramientas de colaboración más conocidas, como por ejemplo el tema de Slack, Zoom, Jira, Google Suite y otras herramientas menos conocidas como el Smart Team Collaborator, incluso algunas soluciones como pueden ser la del tema del Project Central, que es una solución vertical en Microsoft 365 para el tema del sistema de colaboración. No voy a entrar en cuál es mejor ni cuál es peor, pero podemos encontrar comparativas e información de cada una de ellas, por ejemplo, en el repositorio o en el portal de Get Application, donde podemos ver todas las soluciones que tenemos, por ejemplo, el tema de Confluent, o el tema, por ejemplo, de Front, de Prayer, Split, Miro, que existen, sin exagerar, más de 200 herramientas de colaboración, y me quedo corto. Vamos a ver otra vez el slide. Lo que sí está claro, que una de las mejores alternativas que existen actualmente en el mercado es utilizar Microsoft 365, con todos los productos y soluciones que disponemos. En esta sesión nos vamos a centrar principalmente en el tema de SharePoint y OneDrive. En estos dos productos de todo el ecosistema de Microsoft 365 nos vamos a centrar. Bueno, actualmente, ¿qué es lo que es SharePoint? Existen muchas definiciones de SharePoint, ya que lleva mucho tiempo con nosotros y mucho tiempo. Por ejemplo, podemos tener una definición que es un gestor documental, que es un gestor de contenido, herramienta para aumentar la productividad de la empresa, pero nos vamos a quedar con la última. La última es una plataforma de colaboración empresarial basada en sitios web para compartir y administrar contenido, conocimiento y aplicaciones para
potenciar el trabajo en equipo, buscar información rápidamente, colaborar sin problema con toda la organización, que es el objetivo en cualquier sistema de colaboración. Viendo un poco la definición, y hemos comentado de que es un producto muy antiguo, hace poco ya lleva 20 años y ha sido el aniversario. Lo que podemos es ver un poco la evolución, en modo general, que hemos tenido en este 20 años. Todo el tema de la historia de SharePoint empezó en el año 1999. Si veo el ratón, aquí. Donde empezó con el tema de Digital Dashboard, StanKit, que lo que era es una herramienta para ayudar a personalizar el tema de Outlook. Y lo que hicieron es que adquirieron la compañía 2001 el tema de NCompact para añadir funcionalidades de gestor de contenido. Y le dieron el nombre del Content Management Server 2001 para posteriormente incluirlo en el sistema operativo de Windows Server 2000 mediante una característica, mediante un servicio. Para posteriormente lo que crearon es el producto de Microsoft SharePoint Portal Server 2001, que al final lo que hacía es que le añadía nuevas funcionalidades de colaboración al producto base. En el 2003 lo que hicieron también, sacaron la versión gratis que iba incluido mediante un servicio de Windows con la versión 2.0 y sacaron el tema de SharePoint Portal Server 2003. Pero se quedaba todavía un poco corto o fácil porque solamente era básicamente para poder colaborar con una serie de documentos y un calendario y tres cositas más. Entonces, Microsoft en el 2005 adquirió la empresa de Clover, donde ya ampliaron bastante el tema de las funcionalidades. Realmente, ninguna de las versiones presentadas por el momento yo he trabajado. Me da un alivio. Por lo menos veo que no soy tan viejo en este mundillo. En el 2006, lo que hicieron directamente es que pusieron la versión con el nuevo sistema operativo de Windows Server 3.0, donde ampliaron bastante las funcionalidades. Enfocado sobre todo en el tema de desarrollo del tema de web con tecnología antigua de ASP. Pero también en el año 2008 crearon la primera versión online, quiere decir que tuvieron una versión online para un conjunto de clientes donde ya tendríamos la primera versión de SharePoint online disponible. Bueno, también estaba el tema del Exchange. Después, en el 2010, también se hicieron bastantes grandes cambios con la llegada de SharePoint Foundation 2010, que es exactamente igual, que era una versión totalmente gratuita, y la de Server, que era directamente con mayor funcionalidades, donde metieron el tema de las búsquedas, algunas cositas sociales y una serie de cosas importantes. Pero en el junio de 2011 es cuando surgió el tema de Office 365. Quiere decir que Office 365 lleva aproximadamente 10 años en nuestro entorno. En el 2013 también sacaron una nueva versión, que fue directamente la versión de SharePoint 2013, donde tendríamos también las dos versiones, la gratuita, que es la Foundation, más el tema a nivel del servidor. En enero de 2014 empezaron a salir el tema de OneDrive para Business, Office Delve, Office Graph, Office 365 Video y una serie de productos determinados. En mayo de 2016 sacó la nueva versión de SharePoint 2013. Si os dais cuenta, entre versiones y versiones ha pasado aproximadamente en el roadmap pues 3 años y empezaron a añadir nuevas funcionalidades. Quiere decir que con la llegada del framework de SharePoint para poder desarrollar aplicaciones al lado del cliente, normalmente o recomendado con el tema de soluciones en React, pues empezar a evolucionar hasta llegar a SharePoint Server 2019, donde empezaron a añadir paralelamente en la versión online y la versión on-premise, que va un poquito más retrasado, empezaron a añadir funcionalidades. Por ejemplo, el tema de SharePoint System, lo de Microsoft Lead y lo más famoso, que es lo que está metiendo más publicidad, que es el tema de Microsoft Viva. ¿Qué pasa? ¿Existirá versión nueva on-premise?
dentro del 2022? Pues afortunadamente vamos a tener versión on-premise que fue liberada el 2 de noviembre. Es decir, que actualmente ya tenemos SharePoint Server 2022 llamado SharePoint Server Subscription Edition. La diferencia es que está totalmente más integrada con el tema de la versión online para entornos híbridos y además más fácil su administración. Por consiguiente, nos podemos preguntar, ¿y qué versión utilizamos? SharePoint Online, SharePoint On-Premise o una solución híbrida. La recomendación es que vamos a utilizar la versión de On-Premise cuando se dispongan en la empresa una gran inversión en desarrollo personalizado. Quiere decir que actualmente nosotros tenemos varios proyectos que tenemos una gran inversión en el tema del desarrollo en su intranet y se están migrando a la versión 2019. ¿Cuándo vamos a utilizar la versión de SharePoint Online? Para soluciones que sean totalmente nuevas o vamos a renovar todas las soluciones que tenemos actualmente. ¿Y cuándo vamos a utilizar una solución híbrida? Vamos a utilizar una solución híbrida cuando tengamos un roadmap o un plazo de medio o largo plazo para poder migrar todo lo que tenemos actualmente en SharePoint a la nube. Con lo cual, normalmente lo que se suele hacer es hacer el tema de búsqueda federada, sitios híbridos, el tema del user profile con OneDrive se elimina el sitio personal de la versión on-premise. Por consiguiente, aunque parezca que solamente tenemos una solución, que es el tema de SAP, una solución de servicio, el tema de SharePoint, podemos apreciar que tenemos estas tres alternativas. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto por el momento. Actualmente existen en el mercado muchas herramientas de colaboración. Posiblemente la mejor solución es utilizar el ecosistema de Microsoft 365 para nuestros sistemas de colaboración. Microsoft SharePoint es una plataforma de colaboración empresarial basado en sitios web para compartir y administrar contenido, conocimientos y aplicaciones. Microsoft SharePoint es un producto muy maduro, más de 20 años de existencia, como hemos podido apreciar. Cuando se dispone de una gran inversión de desarrollo personalizado, se recomienda la utilización de SharePoint on-premise. Cuando disponemos de una ruta de migración a medio y largo plazo, se recomienda utilizar SharePoint en un entorno híbrido. En otros casos, es decir, en soluciones nuevas o de renovación, se recomienda utilizar el tema de SharePoint Online. Vamos a ver conceptos básicos. Lo primer concepto básico es que cualquier sistema de colaboración, lo principal que tenemos son los sitios. Actualmente en SharePoint disponemos de tres tipos de sitios. El primero es un sitio de grupo. El sitio de grupo, perdonad. El sitio de grupo es el sitio de colaboración para compartir documentos, conversaciones, seguimiento de eventos, administrar tareas y mucho más. Con sitios conectados a un grupo de Microsoft 365. Un grupo de Microsoft 365 es un objeto del director activo, una lista de miembros y un cross de carga de trabajo relacionada, incluido sitio de SharePoint, buzón de Shane, Planner, Power BI, en área de trabajo, entre otros. Quiere decir que es un grupo que lo podemos utilizar en la mayoría de los ecosistemas de los productos que tenemos en Microsoft 365. Otro de los tipos de sitios que podemos tener son sitios de comunicación. Sitio de comunicación está diseñado para difundir información para un colectivo o para toda la organización. Quiere decir que es un sitio sobre medio para poder comunicar noticias, publicaciones, etcétera. También tenemos lo que se conoce como los sitios centrales. Se utiliza para organizar familias de sitios de grupo, comunicaciones, dispone de una estructura plana de sitios que comparte la navegación de la marca, que sí que tenemos el tema de la navegación superior y se adapta totalmente al tema de los movimientos de los departamentos. También existe otros tipos de sitios clásicos como pueden ser centros de documentos, wiki empresariales, portales de publicación y centros de contenidos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo totalmente en vivo. Espero que salga bien. Y es que nosotros, entrando en el tenant de nuestro sitio, si le damos a nuevo, podemos crear
Perdona, este no, es que no es sitio principal. Vamos allá abajo. Y aquí sí. En crear sitio, podemos crear un sitio de grupo o un sitio de colaboración. Por ejemplo, podemos crear un sitio de grupo que le vamos a llamar tema de la Academy 365, donde vamos a decir que soy yo el administrador. Va a decir que sea, vamos a decir que sea privado, lo ponemos en inglés y vamos a indicar también que son los miembros. En estos miembros vamos a poner que voy a poner que yo soy y además vamos a añadir, por ejemplo, a Alex. Quiere decir que esto, cuando hemos creado este sitio de grupo de colaboración en Microsoft 365, en background me crea un grupo de Microsoft 365 para poder trabajar con ellos. Quiere decir que me va a crear un sitio web para poder trabajar y colaborar con los equipos que hemos seleccionado. En este caso, tenemos a 2 miembros. Si creamos uno de colaboración, me voy otra vez al sitio principal y le digo que quiero crear un sitio de comunicación. Vamos a poner comunicación 1. Me va a crear un sitio de comunicación enfocado para toda la organización o a nivel de un departamento. Si nos vamos, por ejemplo, a crear otro sitio, me voy otra vez a la home y digo crear otro sitio y digo de comunicación para el departamento 2. Tenemos 2 sitios de comunicación, uno para el departamento 1 y otro para el departamento 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que también nosotros nos gustaría tener un look and feel o tener una navegación o tener una serie de cosas que sea totalmente, pues, para poder agrupar. Con eso nosotros desde el panel de administración, si nos vamos al sitio de administración de SharePoint, podemos indicar, por ejemplo, que el sitio principal vamos a buscar, le vamos a decir que el sitio principal es el 1, es un hard, y le vamos a decir que el sitio 2 es a este hub. De esta manera, lo que hacemos es que podemos, vamos a decirle que es el tema de comunicación 1. De esta manera podemos agrupar lo que son todos los sitios, ya sea de grupos o ya sea de comunicación. Si nos vamos al comunicado 1, podemos ver que ya tenemos en la navegación todos los sitios que están agrupados en este sitio de comunicación. Bueno, continuamos. Perdonar. Vale, también tenemos otros sitios que son desde el panel de administración, cuando le digo, por ejemplo, en el tema de sitio y quiero crear un nuevo sitio, podemos indicar sitios que son sitios clásicos. Es decir, que son, por ejemplo, puedo crear una wiki. Esto tarda un poquito más, aproximadamente puede tardar un par de minutos. Lo que voy a hacer es que voy a buscar algún sitio que sea de modalidad clásica. Por ejemplo, tengo un centro documental que es un sitio para poder guardar todo el tema de la documentación, de un gestor documental. ¿Qué es lo que ocurre? Que si os dais cuenta, tenemos dos tipos de
de apariencia, una o de aspecto, una que es el tema de clásico y otro moderno. ¿Qué significa? ¿Cuál vamos a utilizar? Una apariencia clásica, como puede ser el tema de la wiki, sitio de publicación, sitio clásico o moderno. Es decir, la recomendación siempre es utilizar la experiencia moderna, ya que está diseñada para ser más atractiva, más flexible, más móvil y más fácil de usar. Pero lo más importante es que está totalmente integrado con el ecosistema de Microsoft 365, por ejemplo, con Power Apps, Power Automate, Power BI, Viva. Por ejemplo, si nos vamos a un sitio, por ejemplo, de comunicación y yo me voy a ver contenido y me voy a una lista, por ejemplo, de eventos, me va a aparecer el tema de la apariencia clásica. Es decir, que la apariencia moderna no está totalmente adaptada a lo que es un sitio, aunque sea de comunicación o sea un sitio de grupo. Si nos vamos al tema, por ejemplo, de página de sitios, podemos ver que en el tema de integración podemos nosotros tener Power Automate. ¿Para qué? Para poder coger y crear los flujos de trabajo. Entonces, la recomendación es siempre utilizar lo que es el tema de la apariencia moderna. ¿Inconveniente que tiene? Que no podemos adaptar el look and feel, lo que es el tema del diseño de la página, entre otras cosas. Seguimos. Elementos web. Un elementos web en SharePoint son controles que aparecen dentro de una página de SharePoint para añadir contenido o funcionalidades. Quiere decir que yo tengo una página y en esa página yo puedo añadir unas piececitas y esas piececitas lo que vamos a poder presentar contenido o funcionalidades. Por ejemplo, podemos meter un contenido de un vídeo o podemos presentar funcionalidades como pueden ser la cotización de la bolsa del IBEX 35 actual. Actualmente existen más de 45 elementos web de caja y además en la comunidad existen muchos ejemplos que podemos encontrarnos y utilizarlo como base. Y además podemos crear nuestros propios controles o componentes o mejor dicho, nuestros elementos web. Existe un repositorio que viene muy bien de ejemplo donde os recomendaría bajarlo y ver todo el código de todos los elementos web que podemos tener. Por ejemplo, podemos tener el tema de un webpack que lo que permite al equipo presentar cuáles son sus cumpleaños. Posteriormente, hay también otra sección que lo va a dar el compañero Ángel, donde explicaré cómo podemos desarrollar un componente o un control en SPFX. Bueno, un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos al sitio que hemos creado o del sitio principal que tenemos, podemos saber que en este caso podemos tener una página y en esta página principal podemos nosotros tener el tema de los elementos web. Si le doy a editar, podemos ver que tenemos este elemento web, pero podemos añadir uno de los 45 que disponemos. Por ejemplo, podemos meter pues, una imagen donde esa imagen podemos decir, vamos a buscar por internet y vamos a buscar la de la academia, por ejemplo. Venga. Pues si lo encuentra. Bueno, no lo está encontrando. O metemos esta. ¿Dónde podemos nosotros añadir en la página
elemento web para la funcionalidad y va a tener directamente pues unas propiedades. Las propiedades en función del control de Webpack tendrá la manera para poder configurar los valores. Por ejemplo, si tenemos el de noticias, voy a eliminarlo, y digo editar, podemos indicarle cuál es la apariencia del look and feel que tiene el componente para presentar las noticias. Además, por ejemplo, el número de elementos. El número de elementos que podemos presentar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, en este no es. No, porque me presenta aquí. Ahora, si es de tipo de lista, le podemos indicar el número de elementos que queremos presentar. Entonces, mediante el tema de los Webpack, son controles que podemos añadir en una página para ampliar las funcionalidades o el contenido que queremos presentar en esa página. Por ejemplo, si tenemos un sitio de colaboración de grupo, pues podemos presentar un Webpack para indicar directamente los cumpleaños de algún miembro del equipo, como habíamos enseñado anteriormente. Continuamos. Listas y biblioteca de SharePoint. Una lista de SharePoint es una colección de datos que podemos compartir con los miembros del equipo, con las personas que he proporcionado acceso. Quiere decir que una lista de SharePoint está compuesta por columna y fila, igual que, por ejemplo, tenemos el tema de una hoja de Excel, donde vamos a tener unas columnas, donde vamos a tener una fila. Existen actualmente un montón de plantillas que podemos utilizar como punto de partida, como pueden ser el tema de la plantilla de seguimiento de problemas, que lo podemos utilizar en nuestro sitio de colaboración de equipo para ver los problemas que podemos tener, itinerario de eventos, administrador de activos, solicitud de viaje, incorporación de empleados. Estas plantillas las podemos utilizar como base, podemos ampliarla, reducirla y podemos adaptarla a nuestra necesidad o crearla desde cero. ¿Qué es una biblioteca de SharePoint? Una biblioteca de SharePoint es principalmente una lista especial creada exclusivamente para almacenar todo el tema de la documentación. Quiere decir que una lista lo vamos a utilizar para almacenar colección de datos compuestos por columnas y filas, y una biblioteca o una librería de SharePoint es para poder almacenar el tema de documentos. Existen bastantes diferencias. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, nosotros podemos ver que una biblioteca tenemos la posibilidad de hacer el check-in, check-in out, proteger y desproteger. Eso solamente está soportado para el tema de biblioteca. Las listas no está soportado el tema de proteger y desproteger para poder trabajar con un documento. Otra de las diferencias que podemos tener son las versiones soportadas. Quiere decir que en una biblioteca podemos tener el tema de los release, solamente una lista, solamente el número de versiones. Quiere decir que no podemos trabajar con borradores. Otra de las diferencias que podemos tener son que los documentos de una lista permiten documentos adjuntos. Quiere decir que nosotros en una lista personalizada podemos adjuntar documentos. Pero ¿qué inconvenientes tenemos? Que no se permite el versionado al documento que hemos adjuntado. Tampoco permite añadir metadatos o propiedades a este documento. Y tampoco me va a indexar el contenido que tenemos en estos documentos. Que sí que en las búsquedas no me va a aparecer ese documento que he adjuntado. Otra de las diferencias que podemos tener son las plantillas de documento. Quiere decir que yo puedo tener directamente en una biblioteca de documentos una plantilla, por ejemplo, en parte de horas, o una plantilla con un documento de Word con cabecera, pie, etcétera, 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 y yo puedo añadirlo en la biblioteca de documento como plantilla para poder crear un documento con esas características. Las listas no me permiten utilizar el tema de las plantillas. Bla, 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 bla. Hemos visto que tenemos muchas diferencias entre listas y bibliotecas, pero lo que nos tenemos que quedar claro que una lista la vamos a utilizar para guardar el tema de contenido de información, es decir, por ejemplo, empleados, equipos, incidencias, etcétera, y el tema de una biblioteca para guardar todo el tema de la documentación. Vamos a hacer algunos ejemplos.
Si me voy, por ejemplo, al sitio que tenemos activo, por ejemplo, el del tema de la academia, ¿cómo lo he llamado? Bueno, me voy a este principal y ya está. Si me voy al tema del contenido, podemos ver dentro del contenido que yo puedo crear una nueva lista. Esa nueva lista podemos utilizar la plantilla, ¿vale? Por ejemplo, podemos coger el tema de las incidencias. Entonces le digo, utiliza esta plantilla, le digo el nombre, le digo una descripción. Vamos a poner 2. Y podemos tener una lista compuesta por unas columnas donde nosotros cuando le decimos nuevo elemento, digo salvar y me va a añadir la información que nosotros tenemos. Si yo me creo, por ejemplo, dentro del contenido, me creo una biblioteca de documentos, le vamos a llamar, por ejemplo, expedientes. Puedo tener en el sitio donde puedo crear carpeta y donde yo puedo coger y subir con arrastrar y soltar toda la documentación. Por ejemplo, vamos a meter estas dos. Vale, da igual. Estas dos cosas. Seguimos. Las columnas y tipo de contenido. Como hemos explicado, las columnas y los tipos de las columnas es las propiedades que puede tener una lista y los tipos de contenido es la agrupación de esas columnas. Quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero reutilizar un tipo de contenido, por ejemplo, de localización y poder utilizarlo en varias listas que tenemos, pues podemos crear el tema de los tipos de contenido. Vamos a hacer un ejemplo y es que en la lista que me va a crear, por ejemplo, nueva, le vamos a llamar, no sé, expedientes. Yo quiero utilizar un tipo de contenido ya existente. Para ello lo tengo que crear. Pero lo primero que tengo que hacer es en la configuración de la lista es permitir los tipos de contenido. Entonces permitimos los tipos de contenidos. Y cuando nosotros, esta funcionalidad es nueva, me va a aparecer los tipos de contenido. Aunque si nosotros nos vamos otra vez a la configuración de la lista y me voy a los tipos de contenido, o uno existente o crear uno nuevo, me lo ha indicado que esto a partir de septiembre, por el tema de lo nueva roadmap que tiene el producto, por el tema de Sinter, etcétera, 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 se recomienda crear el tipo de contenido de manera moderna, no la clásica. Entonces, si nos vamos al tema de la lista, podemos decirle añadir el tipo de contenido y podemos utilizar uno de ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí no tengo ningún tipo de contenido. Entonces me voy a la configuración genérica de los tipos de contenido, la configuración de las acciones y aquí tengo los tipos de contenido. Entonces voy a crear uno nuevo y el tipo de contenido que vamos a crear, por ejemplo, va a ser localización. Le indicamos el tipo de contenido si es personalizado y de dónde va y cuál es su padre. En este vamos a decir que es un tipo de lista y tipo de contenido. Y de tipo de contenido le decimos que es de ítem, por ejemplo.
Entonces me va a heredar lo que es la columna de título, que tiene el otro tipo de contenido, y yo puedo añadir, por ejemplo, dos nuevas columnas, que es el tema de país y ciudad. Este tipo de contenido que acabamos de crear lo podemos utilizar en cualquier lista personalizada. A ver si aparece ya. Nos vamos al tema del sitio de contenido. Si me voy al tema de la lista que acabamos de crear, expedientes que tenemos activado que permitan esta lista el tipo de contenido, ya podríamos utilizarlo. Donde me va a añadir esa agrupación de columnas. Si tuviera otra lista, podría aplicar yo también ese tipo de contenido y podemos utilizarlo. Es decir, que yo me voy ahora para ver la lista con los tipos de contenidos que estará aquí. Venga, vamos a ver la lista. Un momento. Y aquí debería aparecer Content Type que tenemos asociados. Sí, tenemos el de localización. Vale. Y en los elementos podemos ver aquí la vista que tenemos. Debería aparecer ahí ya automáticamente, pero bueno, lo que podemos hacer es ahora de editar lo que es la vista actual para presentar estas dos columnas que tenemos. Quiere decir que podemos presentar el tipo de contenido y le podemos poner país y ciudad. La ciudad está aquí. Donde podemos ver que esta es la columna por defecto y este es el de ciudad y el país que tenemos. Entonces, si yo le digo que quiero añadir un nuevo tipo de contenido que de localización, yo le pongo aquí, por ejemplo, expediente 1. Ahí ponemos el tema de España. Ciudad vamos a poner Madrid. Y podemos ver que tenemos la función del tipo de contenido. Quiere decir que el tema del tipo de contenido es la agrupación de columnas para poderlo reutilizar. Continuamos. La audiencia y la seguridad. Hay que diferenciar lo que es el tema de la audiencia. La audiencia es el mecanismo para segmentar a quién va dirigido el contenido. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo en una biblioteca de sitios de páginas, tengo un montón de noticias, yo puedo indicar que esas noticias va a ir segmentada o dirigida a un grupo determinado. Por ejemplo, a un grupo de Haití. Si nosotros, por ejemplo, tenemos otro tipo de noticias que van dirigidas a otra audiencia, le indicamos que va automáticamente a la audiencia, por ejemplo, de recursos humanos. ¿Qué es lo que es la seguridad? La seguridad son los permisos que dispone un contenido de SharePoint. Quiere decir que lo que hacemos directamente, si yo, por ejemplo, tengo un documento, tengo una carpeta, tengo una lista, tengo una librería, tengo un sitio, yo lo que puedo hacer es aplicar seguridad a nivel de usuario, a nivel grupo, para indicar los permisos que tiene. Por ejemplo, editar, colaborar, borrar, solamente editar pero no puede eliminar. Es decir, que podemos añadir los permisos que podemos tener. Lo que sí es importante es que los principales elementos web permiten la audiencia. ¿Cuándo se va a utilizar la audiencia? Se recomienda cuando la información no es confidencial. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a ver todo el contenido y nos vamos a la librería, por ejemplo, de sitio de página, todos los usuarios van a verlo. Toda la información que tenemos. Pero podemos nosotros tener comunicados o tener información para poder usarlo. Uno de los ejemplos que podemos hacer es que si nosotros nos vamos al sitio principal
donde yo tengo la librería de sitio de páginas, podemos coger y aplicar la audiencia. Pero ¿qué ocurre? Que si yo cojo y le doy a ver detalle o editar, si veo aquí el tema de la audiencia, está porque está activada. Quiere decir que si me voy a la lista que hemos creado, por ejemplo, el tema de expedientes, y yo voy para acá y digo editar detalles, podemos ver que aquí no aparece nada de audiencia. Quiere decir que me tengo que ir a la configuración de la lista, me voy al tema de la audiencia tagger, lo activo, no el moderno, no lo clásico. Y podemos ver que en expediente, cuando yo selecciono el elemento este, podemos indicar a qué audiencia va dirigida. Por ejemplo, el departamento de IT. Por ejemplo. Con lo cual, nosotros podemos meter filtros o meter información para que este elemento lo presente solamente para este colectivo, para poderlo segmentar. Quiere decir que si me voy otra vez a ver todo el tema de las páginas que tenemos en este sitio, yo le puedo decir que esta página y esta página va a tener una audiencia solamente para el tema de IT. Por consiguiente, la mayoría de los elementos web que podemos tener en la página, me va a permitir aplicar el tema de la audiencia. Quiere decir que si yo pincho en este elemento, mediante sus propiedades, el panel de propiedades, me va a indicar si tenemos el tagging de audiencia activado o no activado. Si lo tenemos activado en función de las noticias que nosotros tenemos en las páginas de sitio, me va a presentar o me va a ocultar en función a quién va dirigida esas noticias. O nosotros, por ejemplo, si nos vamos a los recomendados, también podemos nosotros activar o desactivar o meter el evento. O si nosotros, por ejemplo, añadimos un error para meter enlace, yo también aquí puedo activar lo que es pincha para meter las propiedades, edita, no, aquí no me deja meter layout. Vale, el error no me va a dejar. Eso quiere decir que no todos los elementos web que existen actualmente tenemos el tema de la propiedad. Otro que no lo tiene, un texto. El texto no tenemos el tema de la audiencia. Tampoco. Con las propiedades no lo tenemos activadas. Si vemos el tema de una imagen, tampoco tenemos el tema de la audiencia. Quiere decir que si nosotros cogemos y metemos, por ejemplo, el de noticias, el que tenía anteriormente, podemos ver si tenemos la posibilidad de meter la audiencia. Con lo cual es importante, no todos los elementos web que existen actualmente de caja, en apariencia moderna, te permite el tema de la audiencia. A nivel de seguridad, si nosotros cogemos y nos vamos a ver el tema del contenido y me voy a una carpeta, por ejemplo, la de demo, nosotros lo que podemos hacer es a la hora de editarlo, podemos añadir, el tema del acceso, nosotros podemos añadir acceso directo o quitar acceso, o incluso
indicar que un usuario tenga solamente unos permisos determinados. Paramos, por ejemplo, le decimos conceder permiso, le digo Alex y le decimos que va a tener el tema, debe ser fuera, le decimos compartir con esta persona determinada. Con lo cual le podemos decir si tiene control total, si puede ser de lectura, si puede tener el tema de para poder contribuir, etcétera, etcétera, etcétera. Si rompemos los permisos, solamente lo podemos ver. También os dais cuenta, a nivel de seguridad, nosotros lo que hacemos es que podemos coger y añadir invitados a cualquier usuario externo de la organización, siempre y cuando a nivel de gobierno nos lo permita. Que sí, que si no me voy al tema de contenido, me voy a la biblioteca de documentos y me voy, por ejemplo, a un documento yo lo que puedo hacer es compartir, por ejemplo, vale, gracias, con acceso invitado. Problemas que tenemos a nivel de seguridad y compartir y tal. Esto es un infierno. El tema de la seguridad, cuando empezamos a meter el tema de invitados externos y tal, a nivel de gobernanza es bastante complicado, ¿vale? Otro de los temas que tenemos es el tema de OneDrive. OneDrive es un espacio de almacenamiento en línea, en la nube, que nos proporciona a usuarios individuales. Es decir, es un espacio para yo trabajar con mis documentos, no es del departamento ni nada. Con mis documentos, lo único que yo lo que puedo hacer es, puedo compartir los archivos con otros colegas o con otras personas para poder trabajar y me sincroniza. Por ejemplo, si nos vamos al OneDrive, podemos ver que va a aparecer mis documentos recientes, todos mis ficheros, los que están compartidos, que yo he compartido, y los que han compartido con otros usuarios. También en el tema de la interfaz en el panel ha incluido todo el acceso rápido a toda la documentación de todos los grupos de Microsoft 365 que tengo acceso. Por ejemplo, en el tema de Retail, esto es un sitio de colaboración que podemos tener, o grupo de trabajo, perdón, que tenemos nosotros. Venga, en el tema de SharePoint, si nos vamos al sitio, podemos ver que esto es un sitio de grupo de trabajo, pero la documentación no está dentro de mi OneDrive, sino en el interfaz de usuario ha incluido dichas funcionalidades. Vamos a pinchar aquí para que me lo quite. Venga, fuera. Vamos a cerrar. Vale. Aquí está. ¿No? Bueno, pincho de nuevo y ya está. También podemos tener la aplicación del escritorio. Podemos trabajar y tenemos una serie de características. Las principales características que tenemos en OneDrive son que tienen acceso a archivos desde cualquier dispositivo. Es decir, que tenemos acceso desde una aplicación, desde el escritorio, desde un dispositivo móvil, ya sea Android, ya sea iPhone, etcétera. Podemos compartir dentro y fuera de su organización. Es decir, que yo puedo invitar o compartir enlaces de mi documento siempre que me lo permita a nivel de gobernanza. La colaboración con una mejor integración de Microsoft Office 365. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un documento Word, tenemos la coautor. Es decir, podemos varias personas trabajar con el mismo documento. Podemos encontrar rápidamente los archivos más importantes. Y si mediante el tema de las búsquedas, podemos nosotros buscar todos los documentos que yo estoy intentando localizar. Aparte de aparecer mis últimos documentos, los últimos que estoy trabajando, etcétera. También tenemos la papelera de reciclaje, que es igual que la de Windows. Pero la diferencia es que tiene limpieza automáticas a partir de 93 días.
Otra de las cosas es proteger los archivos con una seguridad a nivel empresarial. Es decir, a nivel de cumplimientos y los estándares de seguridad, con el tema de la gobernanza y el tema de cumplimiento de Office 365 van a cumplir con todas las normativas establecidas actualmente. De paso, en Apariencia Moderna disponemos principalmente de sitios de grupos, sitios de comunicación y para su organizar tenemos los sitios centrales. Para aprovechar todo el potencial de Microsoft 365, aparte del UX, de la interfaz o la experiencia del usuario, se recomienda la utilización de sitios con apariencia moderna. Aunque ya sabemos que tenemos unas pequeñas limitaciones. Por ejemplo, si tenemos un sitio con apariencia moderna y nos vamos al panel de administración o la configuración, van a aparecer con apariencia clásica. Incluso algunas listas, como pueden ser el tema de eventos de calendario, actualmente está con apariencia clásica, aunque hay trucos y mecanismos para poder crearlo con apariencia moderna. Existen más de 45 elementos. De caja también mucho desarrollo por la comunidad, se combina que podemos crear los grupos propios, la lista SharePoint, los tipos de contenido, la audiencia de seguridad y OneDrive. Importante material de apoyo. Os recomiendo la lectura a nivel genérico de los libros de SharePoint Dummy de Rosamiri o Inicialización con Microsoft 365 para aplicaciones de colaboración en Microsoft 365. Y para los desarrolladores, construcción de espacio moderno con SharePoint Online. También os recomiendo el tema de la plataforma de Learning de Microsoft Link. Y también los cursos oficiales para obtener el tema de las certificaciones. También os recomiendo que con el Virtual Training dan voucher para algunos cursos totalmente gratis, con lo cual podéis aprovechar esta formación. En el canal de Twitch te las vamos a lanzar, ¿vale? Carlos Cri nos pregunta si se pueden migrar los sites clásicos a sites modernos con alguna herramienta de Microsoft. Con la herramienta Microsoft existen unas utilidades para poder, de la comunidad, concretamente de PNP, para poder hacer las migraciones correspondientes. De todas formas, os recomiendo mi conferencia que tuve en el tema de SharePoint Saturday de Barcelona, donde aparecía directamente todo ese tipo de contenido. Si te parece bien, la persona que ha hecho la pregunta, lo que puedo hacer es que me pase directamente en mi email o mi contacto y le paso directamente dicha documentación y las formas correspondientes, ¿vale? Pero sí existe. Lo que sí es importante que el tema de conversión no son los webpads de uno a uno, sino tenemos que hacerlo de otras maneras, ¿vale? Pero sí existe la posibilidad. Genial. Y otra pregunta que nos hace Javi Terán es, ¿puedes sincronizar una biblioteca de SharePoint en tu ordenador con la aplicación OneDrive y tienes los archivos en local? ¿Hay manera de modificar el valor de los metadatos o las columnas de los archivos sincronizados en local? No la conozco. La respuesta es que no la conozco. No sé si va con trampa, pero no la conozco. Tendría que investigarlo, ¿vale? Pero creo que no. En el fondo posible no es, a no ser que directamente lo modifiques desde el propio documento, que puedas abrir un Word. Sí, bueno, puede haber alguna truca, pero bueno. Nunca digo que no, que es imposible, porque con tiempo y dinero se puede hacer muchas cosas, pero en principio no es posible. La siguiente pregunta. Eso es. Bueno, nos preguntan, ¿con qué versión de SharePoint empezaste? La versión, la de 2007. Sí, yo cuando he visto las primeras versiones, 2001 y 2003, ya me quedo un poco tranquilo de que ya no soy tan viejo. Ya no soy tan viejo porque, ¿sabes? Y solo el tema, el más sufrimiento, y lo digo por si os toca, porque todavía existen soluciones, aunque parece mentira, con la versión 2007. 2007 el infierno de los infiernos. Si os toca trabajar con SharePoint 2007 o hacer una migración, hacer cualquier cosa, por favor, decir que no. Hacerlo todo de nuevo. Es un infierno. No, está claro que eso ya está demasiado obsoleto y ya poco se va a poder. Pero nos encontramos clientes todavía que lo tienen, ¿sabes? Eso está claro. Así que, pues muy bien, pues muchas gracias, Martín, por habernos acompañado hoy. Os recordamos también, ¿vale?, que tenéis el QR en la pantalla para que hagáis la encuesta de satisfacción y que nos comentéis, sobre todo nos deis el feedback de qué tal os ha parecido la sesión, si hay algo que se pueda mejorar o no, porque
de cara a los MCTs, pues siempre es de agradecer que podamos tener este feedback y sobre todo que podamos seguir aprendiendo y mejorando en nuestro día a día. Así que nada, volvemos a decir 5 minutos de descanso para que podamos reponer fuerzas y en la siguiente sesión nos espera Miquel Vidal para hablarnos de cómo automatizar, bueno, pues nuestras soluciones, ¿no? Utilizando Power Automate y Teams en este caso. Así que nada, muchas gracias, Martín. Venga, gracias a vosotros. Nos vemos dentro de 5 minutillos. Hasta luego. Adiós.